para aprovechar estos minutos, veremos esto de la presentación de trabajo. Aquí está la lista, ustedes pueden ver la presentación de tareas. Verónica, gracias, ya tengo tu foro 3 y foro 4. Me imagino que los demás van a aprovechar este fin de semana para elaborar todo. Sí, licenciado. El examen va a ser sencillo, son preguntas de elección, simple, múltiple. No creo que tengan problema con eso, va a ser relativamente corto, fácil, breve. Son cosas que ya se han preguntado, así que no va a haber problema con el examen. Es simplemente completar la presentación de estos trabajos. Vale 5 puntos cada foro, más la tarea de 10, son 30, y el examen son 70. Bien, ahora vamos a ver quiénes estamos aquí. Por favor, Eva Aguilar. Buenas noches, licenciado, presente. Hola. ¿Me escucha, licenciado? ¿Presente? Sí, hola, hola. Verónica Belén. Verónica. Carla Canaviri. Licenciado, buenas noches, presente. Hola. Vania Condori. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Gabriel Córdoba. Licenciado, buenas noches, presente. Hola, Gabriel. Tirsa de la Quintana. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Valquiria Escobar. Buenas noches, licenciado, presente. Hola. Verónica Guiteras. Buenas noches, licenciado, presente. Ingrid Herrera. Ingrid Herrera tampoco estuvo el miércoles. A ver. Jim Jiménez. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Marcelo Landa. Marcelo. Noelia Landa. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Vilma Mamani. Vilma. Fernando Marca. Doctor Marcelo Landa, perdón. Marcelo, a ver. Sí. Eco, bien, Marcelo. Perdón. Vilma Mamani. Gracias, por favor. Vilma, no está. Fernando Marca. Marco Antonio Paco. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Analía Rodas. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Weimar Saavedra. Presente, licenciado, buenas noches. Hola, Weimar. Freddy Supojayo. Presente, licenciado. Carlos
Turco. Presente, licenciado. Buenas Hola. noches. Mireya Valencia. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Verónica Vilca, ya te vi. Bien. Por si acaso, a ver, de nuevo. Verónica Belén. Verónica Belén. A ver, ya nos avisarán. Ingrid Herrera. Vilma Mamani. Fernando Marca. Bien. Entonces, ya tenemos la lista y ya tenemos la relación de trabajos. Volvamos a lo nuestro. El miércoles nos habíamos quedado si no me equivoco, en este aspecto del pago de indemnización. Después de haber visto la documentación requerida para la evaluación y liquidación del reclamo. En realidad no es nada del otro mundo, no hay cosas que memorizar, mucho menos, porque es toda la documentación que forma parte de la operación y sobre todo el contrato de transporte. Habíamos dicho, una vez presentada la documentación, el asegurador tiene que decir si el siniestro está aceptado o no. La mayor parte de las veces, lo más regular es que si hay un daño que está cubierto por la póliza, no hay mucho que decir. Se recibe la documentación y simplemente se decide pagar. ¿El pago en cuánto tiempo se hace? El pago se hace dentro de 60 días después de que la compañía dice que el siniestro es pagable. Las razones por las que un siniestro no sería pagable principalmente son que no está comprendido en las coberturas de la póliza o porque ha infringido alguna de las exclusiones o de las garantías que se exigen y que ya se han señalado, por ejemplo, un embalaje adecuado, que no hubiera modo negligente, irresponsable o doloso en el manejo de la carga. Buena parte de los siniestros y de los reclamos provienen especialmente en el tramo terrestre de dificultades que se generan por el transporte. Y eso es lo que las compañías suelen insistir en que quede bastante prístino, bastante transparente. A mí me han tocado casos en mi experiencia de asegurador, de camiones, por ejemplo, que llevan soya al Perú y junto con la soya, los conductores, sin conocimiento de la empresa a veces, admiten otro tipo de cargas o de personas. Y cuando hay un siniestro, eso puede perjudicar mucho el reclamo. Bien, ¿cómo se determina el monto? ¿Cómo se determina el monto que
que se va a indemnizar o que se va a pagar. Esto se maneja sobre la base de si se trata de una pérdida total o si es una pérdida parcial. Teniendo en cuenta si se trata de pólizas valuadas, que ya sabemos lo que son, pólizas en las que el valor ha sido negociado o transado para que no haya necesidad de ajuste a la hora de indemnizar. El comprador reconoce un monto sobre el cual se va a realizar la liquidación. Entonces, póliza valuada o de valor admitido, que es lo mismo, y lo más corriente es pólizas en las que el declarado simplemente tiene que ver con el costo de la mercancía. Creo, Mireya, que tu micrófono está abierto. Me parece que es el micrófono de Mireya. Por favor, cierren los micrófonos. Están con la explicación. Por favor, cierren su micrófono. Mireya, tu micrófono, por favor, está interfiriendo con la explicación. Gracias. Bien, entonces, lo más corriente es que la liquidación se haga sobre el valor declarado en la póliza y se ajusta sobre el valor de los bienes en el día del siniestro. También dijimos que aparte de pagar en dinero en efectivo, los aseguradores se reservan el derecho de reponer, reemplazar, reparar o reconstruir la cosa asegurada. Eso tiene que figurar en una cláusula de la póliza. Generalmente está en el condicional. Por tanto, la indemnización se hará teniendo en cuenta el valor real de los bienes en el momento de ocurrir el siniestro. Y eso es lo que indica la ley y eso es lo que normalmente se hace. El asegurador responde hasta el límite de la suma asegurada. Si no hay alguna consulta, pasemos a la subrogación. La subrogación es una figura legal que está prevista en el artículo 326 del Código Civil. ¿Qué es la subrogación? ¿En qué consiste? Consiste en el ejercicio de los derechos de otro por reemplazo del titular de esos derechos, el que tiene esos derechos. Una vez que ve satisfecha su indemnización, satisfecha su exigencia de reposición de los bienes, transfiere sus derechos al asegurador para que el asegurador, por su parte, intente recuperar el pago que ha realizado. Entonces, en lugar de que el asegurado reclame directamente al transportador, el asegurado simplemente hace una carta de reclamo y luego con esa carta se desentiende del problema porque traslada su demanda al seguro, el seguro indemniza y luego el seguro continúa con el reclamo del asegurado, pero bajo la figura de la subrogación. Entonces, la subrogación es sustituir a una persona por otra en sus derechos y obligaciones. Eso es lo que hace el asegurador, porque el código dice, el asegurador que paga la indemnización, en el momento en que paga, se subroga por este hecho las acciones y derechos contra terceros responsables del siniestro. Los terceros responsables pueden ser cualquiera, pero
en la generalidad de los casos, como es el transportador el que tiene la carga bajo su custodia, el transportador resulta ser responsable de los daños que eventualmente se produzcan. Por su parte, el asegurado debe facilitar y coadyuvar la acción del asegurador contra esos terceros y, si no colabora, estaría perjudicando los derechos del seguro. Pero eso es simplemente una previsión legal. En la práctica, el asegurador y el asegurado trabajan en el mismo sentido y en buena forma. Otras disposiciones respecto de la subrogación están en el artículo 1084 del Código, que dice que el asegurador se subroga los derechos del asegurado para repetir contra los transportadores y otros responsables, pero generalmente son los transportadores. Y también en el caso de abandono que hemos manejado en las clases anteriores, cuando la carga por el siniestro sufrido se la tiene que abandonar, el asegurador también se subroga en los derechos y obligaciones sobre el remanente, o sea, los restos, lo que se logra rescatar o recuperar, queda en propiedad del asegurador que paga la indemnización. ¿Por qué se da esta figura jurídica de la indemnización? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las bases que sustentan esto en el seguro? ¿Qué finalidades busca la subrogación? Lo que se busca con la subrogación es evitar que el tercero responsable, el transportador en la generalidad de las veces, quede exento de su obligación. O sea, un transportador que actúa negligentemente, que maneja la carga sin ningún cuidado, la entrega como sea, el seguro paga y él queda campante como si no hubiera pasado nada. Eso no es posible porque el transportador debe manejar la carga con el debido cuidado, con la debida diligencia. Y si los daños se han producido por su culpa, entonces la subrogación evita que quede impune o que quede exento de su obligación. Otro elemento que abona a la subrogación es evitar que el asegurado cobre el seguro y pretenda cobrar también el resarcimiento del tercero. O sea que le cobra al seguro por los daños sufridos amparados por la póliza y al mismo tiempo quiere cobrarle al transportador que ha generado los daños. Ya estaría cobrando dos veces. Entonces, al implantarse, al existir la subrogación, el asegurado cobra una sola vez la indemnización del seguro y ya no puede hacer ninguna otra acción porque está cediendo sus derechos al asegurador. Entonces, esa es otra de las finalidades de esta figura de la subrogación. Finalmente, hay otra que es una finalidad más técnica que jurídica y que tiene que ver con la necesidad de evitar el incremento de primas. ¿Cómo funciona eso? La recuperación, lo que las compañías recuperan cuando ejercen acción sobre los culpables de los daños, si logran recuperar todo o parte del siniestro pagado, lo que están haciendo es disminuir el monto del siniestro. Si en un siniestro de 100, la compañía indemniza 100 y recupera 80, 60 o lo que se pueda, entonces quiere decir que el siniestro de 100 ha bajado a 20, a 40, y entonces
las tarifas del seguro, gracias a que los siniestros no son tan severos, no impactan fuertemente a la empresa, las tarifas se pueden mantener relativamente bajas. Entonces, esa es una finalidad técnica de la subrogación. Y lo mismo, no solo si logran recuperar montos pagados, sino también con los recuperos de los restos que luego pueden ser comercializados y la compañía obtener ingresos de la venta de esos recuperos. Entonces, estos tres elementos de la subrogación son importantes porque, por una parte, evitan la doble cobranza, hacen que el causante de los daños asuma su responsabilidad y coadyuva en la disminución del costo de las tarifas de las primas. Como en todo contrato, en el seguro se pueden plantear dificultades, se pueden plantear controversias respecto de los montos que se están liquidando de parte de la empresa o sobre si el daño estaba o no amparado por la póliza. Hay tres aspectos, tres procedimientos que se utilizan para resolver alguna controversia, y esos tres procedimientos son la conciliación, el peritaje y el arbitraje. Veamos esto de la conciliación. Específicamente en el seguro hay una gran ventaja respecto de otro tipo de contratos, qué sé yo, contratos de alquiler, contratos de venta, contratos de provisión, de servicios. Todo en el mundo se mueve en base a contratos. Y cuando las partes en un contrato tienen conflictos, en lo primero que piensan es: te voy a demandar, y plantean una demanda y intervienen notificaciones, fiscales, jueces, todo el aparato jurídico para que alguien resuelva quién tiene razón o cómo se va a resolver esta confrontación. Lo interesante es que, así como en todos los contratos hay problemas, también en todos los contratos se puede acudir a la conciliación, al peritaje y al arbitraje. En cualquier tipo de contrato, no solamente en el seguro. Mucha gente no acude a esto porque desconoce los procedimientos y no sabe cómo se maneja la conciliación o el arbitraje. Pero hay una ley de conciliación y arbitraje que está mencionada aquí abajo, la ley 708 de conciliación y arbitraje, a la que se puede acoger cualquier persona en cualquier contrato. Ahora, vamos al seguro. ¿Qué es lo interesante del seguro? En el seguro, si hay controversias, no se puede ir a la vía ordinaria. No se puede hacer una demanda judicial, no intervienen los personajes del aparato del Ministerio Público y demás. ¿Por qué? Porque el seguro, y ustedes lo han comprobado, es un contrato complejo, es un contrato que necesita especialización. Es algo que merece conocimiento. Y los jueces no siempre están al tanto de los alcances del contrato de seguro, de la forma operativa que este contrato tiene, y podrían determinar cualquier cosa que se les ocurra, de buena fe quizás, pero sin guardar la necesaria relación con los principios, con la doctrina, con la forma en que se maneja el seguro a nivel internacional. Bien, entonces la ley dice que las controversias en seguros tienen que resolverse por peritaje y arbitraje, pero además
2013, en el año 2013, la ley 365, que habla de seguros de fianzas para entidades públicas y fondos de protección al asegurado, ha modificado el artículo 39 de la ley 1883 y dice que también la conciliación es una vía factible a la que se puede acudir. ¿Quién actúa como conciliador? La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones, o sea, la APS, actúa como conciliador. Dice, la APS podrá fungir como instancia de conciliación. ¿En qué casos? En todo siniestro cuya cuantía no supere las 100.000 unidades de fomento a la vivienda. Bueno, la unidad de fomento a la vivienda está alrededor de 2.30 y tantos, etcétera. Entonces, esto es un monto aproximado de $30.000. Entonces, cualquier siniestro, cualquier problema, cualquier conflicto, en este caso de transportes, pero podría ser de cualquier otro ramo de seguro. Cualquier conflicto puede someterse a conciliación bajo el paraguas de la APS. En una conciliación no hay árbitros, no hay dirimidores, nadie dirige la solución. Son las partes las que de buena fe se reúnen, se juntan, hablan y entre ellos resuelven. La APS lo único que hace es vigilar que el proceso conciliatorio se cumpla en buena forma, en buena ley y guardando equidad y justicia para ambas partes. Entonces, la conciliación vale para siniestros que estén por alrededor de los $30.000 como máximo. Dice, además, esta parte de la ley que si por esta vía no existiera un acuerdo, o sea, las partes se sientan a conciliar, tratan de resolver el problema, pero puede haber capricho o insistencia, quizás justicia de parte de alguno que no quiere verse perjudicado y no se ponen de acuerdo. En ese caso, la APS, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, podrá conocer y resolver la controversia por resolución administrativa debidamente motivada. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo, dejan, digamos, la fase conciliatoria directa y le piden a la APS que ella resuelva la controversia. Entonces, la APS saca una resolución y esa resolución le dará la razón a uno o a otro, o quizás en la medida en que se maneje un equilibrio justo, tengan que aceptar ambas partes ciertas circunstancias y finalmente resolver el problema. Así es como se maneja la conciliación. En cuanto al en cuanto al peritaje, el peritaje sirve sobre todo para determinar qué es lo que ha generado el siniestro, las causas, porque muchas veces hay dudas acerca de si el siniestro está o no cubierto por la póliza. Entonces, un perito definitivamente, investigando y haciendo la tarea que le toca, puede lograr determinar, definir, encontrar la causa real del siniestro y, por tanto, determinar si está o no bajo la cobertura de la póliza. Esa es una parte del peritaje. La otra parte del peritaje podría referirse también al monto que se debería pagar, porque en muchos casos, ya hemos visto, el seguro dice va a pagar el valor de los bienes en el día del siniestro. Y bueno, establecer esa suma podría ser por parte de la compañía
X monto, pero el asegurado no está de acuerdo con eso porque hay otras razones, hay otras variables que modifican ese precio, ese costo, y un perito podría determinar el valor real de la indemnización sobre la base del valor real de los bienes en el día del siniestro, etcétera, pero con muchas más variables a considerar para establecer ese monto. Entonces, ya sea para el monto a pagar, ya sea sobre las causas amparadas o no por la póliza, el peritaje tiene esa función. Los peritos suelen ser gente experta en determinada actividad. Si se trata de un puente que se hubiera destruido, etcétera, será un ingeniero. Si se trata de alguien que ha fallecido y no se sabe bien si la causa es accidental o es de tipo orgánico, natural, etcétera, el perito será un médico, y etcétera, ¿no? Entonces, cada perito en el ámbito de su especialidad. La ley, sin embargo, prevé que si no se llegara a un acuerdo, deberán definirse por la vía del arbitraje. Entonces, pese a que las partes acuden a un perito y pese a que el perito saca un dictamen, igual las partes insisten en que, o una de las partes insiste en que no está de acuerdo con ese peritaje. Entonces, el paso siguiente podría ser el arbitraje. Se puede ir directamente al arbitraje. No es necesario pasar por la conciliación, pasar por el peritaje. No, no son pasos previos. Son pasos alternativos. Pero también puede ser el peritaje un paso previo y si no hay acuerdo, entonces se somete al arbitraje. Y en general, como ustedes ven, el peritaje tiene que ver sobre hechos, ¿no? Controversias de hechos, o sea, qué causó el siniestro o cuánto vale el bien que se tiene que indemnizar. Cosas prácticas, verificables. En cambio, el arbitraje tiene que ver con controversias de derecho, con cuestiones ligadas más a la apreciación jurídica de las circunstancias que se están discutiendo. Entonces, esas controversias sobre la naturaleza del contrato y el alcance del contrato, ya sea de seguro, de reaseguro, de los planes de seguro, serán resueltas, dice la ley, en única e inapelable instancia. Aquí es donde reitero lo que decía hace rato. Cualquier contrato, cualquier controversia entre personas particulares, negocios, empresas, se pueden llevar a conciliación, peritaje, arbitraje. Eso siempre ha sido así. Pero la gente no acude al peritaje, al arbitraje, porque no conoce muy bien cómo funciona o no confía en que eso funcione bien. En seguros, esa es la vía obligatoria, no hay vía ordinaria. Así que es un mecanismo que garantiza la idoneidad de la solución de estos problemas, porque los árbitros son gente que sí conoce de seguros. Si uno va al ámbito judicial, el juez puede conocer quizás de derecho de familia, podrá definir algún aspecto comercial sobre servicios, ¿no? Porque hay juzgados de comercio, etc. Pero no son precisamente expertos en determinadas áreas y mucho menos en seguro. Entonces, para garantizar que la definición de un conflicto se haga en un marco correcto, adecuado, de manejo conceptual y legal, se obliga a que las partes, asegurado y asegurador, resuelvan sus problemas por peritaje y arbitraje, en única e inapelable instancia. Eso quiere decir que no es que después del arbitraje no me gusta, entonces me voy a la vía judicial.
Así está en la Ley 708 de conciliación y arbitraje y en la Ley 1883 de seguros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene un comentario, alguna pregunta? Licenciado, hay una consulta en el chat de una compañera. Adelante, Eva. Es de otra compañera. Es la pregunta de Jimena Verónica Vilca. Dice, licenciado, ¿se puede apelar la sentencia que se dé en la resolución administrativa? Esa es la consulta. A ver, perdón, pero no te escucho bien. De nuevo. La pregunta es, ¿se puede apelar la sentencia que se dé en la resolución administrativa? Y es la pregunta de Verónica Vilca. Está en el chat, licenciado. Ya, ok. A ver, déjame ver. Quizás la puso, no sé si la puso en el chat, veremos. ¿Se puede apelar la sentencia que se dé en la resolución administrativa? Bien, es una pregunta interesante. Estamos hablando, me imagino, de la conciliación, porque en la conciliación es donde la Autoridad de Pensiones y Seguros puede emitir una resolución administrativa debidamente motivada. Probablemente sí se podría recurrir porque las resoluciones administrativas, como tienen que ver con disposiciones emanadas de la autoridad, se podrían recurrir también con un procedimiento administrativo para que la autoridad pueda revisar, como pasa en otros casos, no solamente en la conciliación, sino la APS emite resoluciones administrativas para una serie de aspectos del seguro. Y si alguien se siente afectado por una resolución administrativa, acude por la vía administrativa también a instancias superiores para que se revise o se haga una corrección de lo que está resuelto. Entonces, probablemente sí haya esa posibilidad por la vía administrativa también. Pero en la práctica, y lo que yo conozco, generalmente, tanto por la cuantía de lo que se está discutiendo, cuanto por la calidad y la confianza que se tiene en el órgano administrativo, en este caso la APS, las partes suelen aceptar sin mayor discusión la definición que tome la APS. Pero esa sería la respuesta. No sé si hay algo más que añadir sobre eso. Sí, licenciado, la palabra, por favor. Tal vez acotar, ¿no?, a lo que usted decía y señalar que contra la resolución emitida por la autoridad procede el recurso de revocatoria y también el recurso jerárquico. O sea, contra la resolución emitida por el recurso de revocatoria procede el recurso jerárquico. Y agotada esta instancia, agotada la vía administrativa, procedería el amparo constitucional recién, pero agotada la vía administrativa. Sería ese el procedimiento administrativo al que usted hacía referencia. Sí, exactamente. Lo que sucede con esto, no soy abogado, eso debo aclararlo, pero sí estoy al tanto del manejo de este tipo de situaciones. Lo que sucede con esto es que
En el caso de una resolución administrativa sobre un siniestro, no es lo mismo que una resolución en donde la APS o la autoridad fiscalizadora, en uso de sus atribuciones conferidas por ley para dictar normas en el mercado, imponer sanciones, etcétera, puede de motu propio hacer una resolución que se impone al mercado o a alguno de los operadores, y claro, los operadores tienen esa vía de hacer un recurso de revocatoria, ir a instancias más superiores para la resolución. Un siniestro es un conflicto entre partes, es un conflicto de contrato. Probablemente, si las partes no encuentran una solución y no están de acuerdo con la resolución administrativa, además de impugnarla, que podrían hacerlo, podrían acudir al peritaje y al arbitraje también. Pero eso yo creo que está más al arbitrio de lo que las partes quieran hacer con la resolución administrativa emitida. Si quieren pueden hacer un recurso de revocatoria o podrían plantearlo para que quede constancia de su desacuerdo y quizás apelar a otras vías. Pero en todo caso, esas vías están abiertas y no existe ninguna prohibición, digamos, para que puedan seguir por ese camino. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Está más o menos entendido? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Hay algunos aspectos de la legislación que es necesario tener en cuenta a la hora de manejar el seguro de carga, y uno de ellos tiene que ver con las franquicias. Normalmente en un seguro de carga se suele determinar un monto que no es exigible al seguro, un monto relativamente bajo, un monto que se puede calcular porcentualmente sobre el valor de la carga o porcentualmente sobre el valor del siniestro, el monto del siniestro, principalmente para evitar reclamos de bagatela, digamos, reclamos pequeños, reclamos que más allá de ser atendibles o no, lo que generan son costos administrativos y dedicación administrativa a la atención de siniestros muy chiquitos que interfieren en el desarrollo normal de los negocios de la entidad y que tampoco benefician demasiado al asegurado. Entonces, la franquicia es una suma que por acuerdo de partes reduce la responsabilidad del asegurador. Se la puede estipular como suma fija o como porcentaje sobre el valor asegurado o sobre el valor de la indemnización. Normalmente la franquicia es deducible siempre, pero el código en el 1171 nos aclara que también hay una franquicia que es no deducible. O sea, si el monto del siniestro sobrepasa el valor de la franquicia, entonces se paga el siniestro entero, completo, el valor del daño que se hubiera producido. Pero lo normal, como digo, es que la franquicia siempre sea deducible. Es raro encontrar una franquicia no deducible, pero obviamente se puede pactar y se puede perfectamente manejar así. Ahora, aclara el código que en el caso en que no se estipule claramente la forma de la franquicia, se aplicará la más favorable al asegurado. O sea que si no se ha tomado
la precaución en la póliza, es decir, si la franquicia es deducible o no es deducible, siempre se va a aplicar la no deducible, porque esa favorece al asegurado. Otro aspecto relevante a tomar en cuenta en el seguro de carga es el de la transferencia de los bienes. Los bienes que se aseguran, casas, vehículos, mercancía, tienen que, si están asegurados y se transfieren, se venden, se enajenan, tienen la necesidad de aviso al asegurador en caso de que queramos que el seguro acompañe a esa transferencia, acompañe a esa venta. Esa necesidad de dar aviso al asegurador no se da en el seguro de transporte. El Código de Comercio, en el artículo 1006, lo establece así. ¿Por qué? Porque creo que lo hemos explicado ya en una clase anterior. La mercancía que está en viaje, en traslado, la mercancía que va de un punto a otro, de un continente a otro, pasa de mano en mano, pasa del vendedor al comprador. Pero este comprador, a su vez, también puede negociar esa mercancía y venderla antes de que pase por aduana para el pago de los tributos. Y eso puede darse ya sea que la mercancía esté navegando en el mar, o que la mercancía esté almacenada en puerto, o que la mercancía esté en zona franca, o que la mercancía esté en almacén aduanero antes del pago de los tributos. En cualquier momento se puede vender la mercancía. Y si tiene un seguro, entonces ese seguro acompaña a la venta de la mercancía sin mayor necesidad de trámites ni de aviso al seguro. Es el único caso en que el seguro se transfiere sin que el asegurador tenga que aceptarlo necesariamente. Esto, además de lo dicho en el Código de Comercio respecto del seguro de transporte, está también en el procedimiento para la gestión de documentos de embarque, manifiestos y tránsito aduanero, en la versión 001 que ustedes pueden consultar. Bien, si no hay preguntas, entramos a otro aspecto que hay que tener en cuenta en el seguro de carga, en todos los seguros, pero en el seguro de carga también. El carácter indemnizatorio del seguro. Dice el código que el seguro de daños, el de transportes es un seguro de daños, tiene carácter indemnizatorio y no puede constituir fuente de lucro para el asegurado. Esto vale para todos los seguros, es una previsión que toma la ley. Hay casos en los que los asegurados pretenden beneficiarse con el seguro y esta previsión legal contribuye a mantener el equilibrio jurídico del contrato. No hay preguntas. ¿Qué pasa si hay pluralidad de seguros? El código también en el artículo 1070 tiene una previsión respecto de la posibilidad de que haya varias pólizas sobre una misma carga o sobre el mismo bien. El que toma varios seguros sobre el mismo riesgo y el mismo interés debe hacer saber a cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros. Ese es el fair play, ¿no? El juego limpio, la buena fe con la que se está actuando. Por eso señala que si la pluralidad de seguros es contratada de buena fe, no con ánimo de especular o de hacer fraude, en defecto de disposiciones especiales,
todos los aseguradores responderán proporcionalmente al monto de su contrato. En algún momento habíamos visto que el asegurado que declara un valor para una carga y esa carga de pronto en el mercado adquiere más valor por efecto de las cotizaciones de bolsa o de algún otro mecanismo financiero, puede tomar una póliza adicional. Eso está comprendido en las cláusulas del Instituto de Londres, la adición de un valor, y nos habla de la proporcionalidad con que participarían ambas pólizas en caso de siniestro. Esto se parece, aunque no es una póliza para adicionar un valor. Puede suceder este caso cuando el vendedor, el exportador, toma un seguro sobre la carga y el importador o comprador también compra un seguro sin darse cuenta, sin pensar, olvidando que se habían puesto de acuerdo para contratar otra póliza o simplemente porque el vendedor no le avisó que había contratado una póliza. En el momento en que el asegurado se da cuenta, el dueño de la mercancía se da cuenta de que hay dos seguros, tiene que comunicarlo al asegurador. A veces se olvidan de comunicarlo, pero si hubiera un siniestro, en el momento de hacer el reclamo, sí tendría que decirle, mira, tengo este siniestro, yo he comprado esta póliza, pero también tengo esta otra póliza que me ha provisionado el vendedor, el exportador. Y en todo caso, las coberturas funcionarán aportando cada compañía el monto que le corresponda en proporción a los valores asegurados. Eso es lo que señala la ley respecto de la pluralidad de seguros. Otro tema, si es que no hay preguntas, que hay que tener en cuenta en el seguro de carga, especialmente en el seguro de carga, es este de las garantías. ¿Qué es una garantía? Una garantía consiste en que el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa. Y esa obligación puede ser implícita o expresa. El código en el 1164 nos dice, aun cuando no tenga influencia sustancial en el riesgo, la garantía debe ser obligatoriamente cumplida. Si se viola una garantía implícita o explícita, se libera al asegurador de su responsabilidad. Y añade que cuando se incumple dolosamente la garantía, no solamente que se libera al asegurador de su responsabilidad, sino que el contrato queda nulo y la prima se consolida en favor del asegurador. Bien, ¿qué es esto de las garantías implícitas o explícitas? Una garantía implícita en el seguro marítimo, que es donde está muy claramente expresada. En el seguro marítimo existe la garantía implícita de que la nave se halla en condiciones de navegabilidad al emprender el viaje o al iniciar cualquier etapa del mismo. Ya hemos aclarado, sin embargo, que el usuario de espacios de carga en líneas navieras no necesita hacer ninguna garantía de estas de navegabilidad, porque él no conoce la nave, no está contratando la nave, no está alquilando la nave, sino que está alquilando un pequeño espacio en un itinerario que cumple una naviera en el régimen liner. Esto se aplica solamente cuando estamos haciendo una contratación de un buque específico para una carga específica en el sentido de tramp, un buque charter o tramp para nuestra carga solamente, no pequeños espacios, sino el conjunto del medio de transporte.
En todo caso, esas condiciones de navegabilidad se acreditan mediante certificado expedido por autoridad competente. Acá, más que una autoridad, hay que aclarar que estas garantías, estos certificados de navegabilidad, los otorgan entidades o empresas mundialmente reconocidas y que expiden estos certificados luego de inspecciones muy minuciosas, muy serias, que realizan a los buques en todos los océanos. Sin embargo, el reciente caso del puerto de Beirut nos muestra que ese buque viejo que estaba navegando, no sabemos si tenía o no la certificación de navegabilidad. Hay empresas que certifican y que están ubicadas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Noruega, en Rusia, que expiden estos certificados de navegabilidad. Son como las rosetas de tránsito que se expiden aquí, certificando que el vehículo está en buenas condiciones de circulación. Pero ya sabemos que algunas rosetas se entregan sin mayor inspección, sin hacer un trabajo minucioso. Y lamentablemente parece que hay casos en los que esto se ha dado y ha generado tremendos problemas. Recuerden ustedes también el caso del Prestige, un buque petrolero que naufragó cerca de las costas españolas el año 2003 o 2004 y que produjo un daño ecológico tremendo en el mar Cantábrico y que nadie se hizo responsable. Y ahí sí se verificó que contaba con un certificado de navegabilidad expedido por una de estas entidades reconocidas, que parece que no había hecho un buen trabajo. Entonces, esto como comentario para que se sepa qué es esto de la garantía de navegabilidad. Pero, reitero, al importador y exportador común y corriente que utiliza espacios en buques liner, esto no le llega casi, no le compete. Pero sí hay otras garantías que el asegurado tiene que ofrecer. Por ejemplo, la neutralidad, en el sentido de que, y son garantías implícitas, porque esta de navegabilidad que está en nuestro código es una garantía explícita. ¿Por qué el código la puso ahí? Porque está en la ley de seguro marítimo de Inglaterra y en previsión de la contratación de buques enteros a casco desnudo o de alguna otra forma, el código tenía que poner esto como garantía explícita. Y yo no sé, no conozco ningún caso en que algún boliviano haya tenido que cumplir con esta garantía explícita. En cambio, las garantías implícitas, que también deben respetarse, porque el código dice, aun cuando no tenga, o sea, tenga o no influencia sustancial, la garantía debe ser obligatoriamente cumplida y estamos hablando de una garantía implícita, la de navegabilidad, como está escrita, casi se podría decir explícita en términos legales, y las otras garantías implícitas como la neutralidad. La carga que se está transportando no tiene que beneficiar a ninguna de las partes de los países que tuvieran algún conflicto bélico o alguna controversia como potencias en litigios fronterizos, etc. La carga que se está transportando debe ser lícita, o sea, no de contrabando, por ejemplo. Esa es una garantía implícita. También es una garantía que las mercancías deben estar en buen estado al momento del embarque. O sea, no podemos embarcar mercancías que ya estén dañadas o que estén en proceso
de descomposición, pretendiendo luego cobrar al seguro. Entonces, se garantiza el buen estado de las mercancías al embarque. Otra garantía implícita, el embalaje tiene que ser apto, tiene que ser adecuado para la carga que se está transportando. Otra garantía implícita, lugar y plazo razonable para el embarque. El cargador, el exportador y lo mismo, el importador, el consignatario, tienen que hacer el despacho de la carga o el recojo de la carga en periodos oportunos, en momentos en los que coincida la llegada del vehículo y el recojo de la carga, para no perjudicar al transportador. Claro, el transportador puede seguir viaje dejando la mercancía ahí como un depósito judicial, por ejemplo, pero no es la idea, ¿no? Se trata de que todo el mundo cumpla el rol que le toca en el proceso. De manera que el lugar y plazo razonable para embarque y para el desembarque, la entrega de mercancía, tiene que cumplirse. Por tanto, otra garantía implícita es que todos actúan con la diligencia razonable, para no alegar que no sabía, no conocía. Todos tienen que, como gente comprometida en un negocio comercial, tienen que saber qué es lo que tienen que hacer y actuar en consecuencia y con la diligencia que exige el procedimiento. Si no hay preguntas, aquí hay otro tema importante respecto de la responsabilidad civil del dueño de la carga. Hasta el momento hemos estado hablando de cargas normales, cargas corrientes, cargas que no merecen ningún cuidado especial. Pero hay cargas que sí son peligrosas. Ácidos, fertilizantes, explosivos, juegos pirotécnicos, aceleradores, incluso algunos componentes para alimentos que por sus características generan emanaciones o contaminación. Por tanto, la responsabilidad civil del dueño de la carga se genera cuando la carga provoca daños a terceros por derrame, filtración, explosión u otros eventos originados en su naturaleza física, o porque el embalaje es deficiente. Por ejemplo, me acuerdo en una carga que venía de ultramar, en contenedor había ácido acético que sirve para fabricar alimentos, precisamente, mostaza y otros productos, y venían bidones. Aparentemente los bidones no eran aptos, algunos se corroyeron, derramaron el producto y el ácido acético ha estropeado el contenedor, la cubierta del barco y otras cargas que habían por ahí. Entonces, ahí tenemos un caso en donde un derrame o una filtración y por embalaje deficiente atribuible a la carga, el dueño de la carga es responsable de esos daños. Esa responsabilidad no recae sobre el transportador porque no proviene de una negligencia del transportador. Si bien el transportador tiene que cuidar, velar por el buen estado de la carga, lo que no puede hacer es responsabilizarse de que esa carga esté mal embalada y se produzcan derrames y otros daños. Por tanto, esa responsabilidad recae sobre el dueño de la carga. Aun cuando no existe un seguro de transporte, por supuesto. Acá ni siquiera tenemos que hablar de seguros. Una carga peligrosa, con o sin seguro, genera daños a terceros, va a haber que afrontarlos.
Si la responsabilidad civil se genera por otras razones no imputables a la carga, entonces sí recae sobre el transportador, porque él es el que manipula la carga. Ahí, por ejemplo, es cuando un perito tendría trabajo para determinar qué es lo que ha sucedido, si la responsabilidad de los daños en un derrame, en una filtración, tiene que ver con el cargador, con el dueño de la carga, por embalaje deficiente o por alguna otra causa de la carga peligrosa, o si la responsabilidad de esos daños se genera en el mal manejo, en el manejo negligente o torpe de parte del transportador. En todo caso, de lo que estamos hablando acá es de la responsabilidad civil del dueño de la carga. Cuando uno va a trasladar carga peligrosa, lo más aconsejable es que tenga un seguro de responsabilidad civil. Pero esto no solo es aconsejable, sino que está determinado por ley, como vamos a ver enseguida. Eso significa que va a haber otra póliza. Hay la póliza de seguro de carga y otra póliza de responsabilidad civil por la carga. La carga peligrosa debe contar con seguro obligatorio, según el Decreto Supremo 3031 de diciembre de 2016, que aprueba el Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y vía férrea. Así que si estamos manejando carga peligrosa, tenemos que tener en cuenta esta ley o este Decreto Supremo 3031, que es el Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y vía férrea. Dice el código, al final, en el artículo 1155 del seguro marítimo, que el seguro marítimo puede también cubrir la responsabilidad frente a terceros por causas de riesgos marítimos. O sea que está totalmente abierta la posibilidad para que además del seguro de carga tengamos un seguro de responsabilidad civil. Y dice también el código en el 1187 que en el seguro de responsabilidad ante terceros, el monto de la indemnización corresponderá a la suma que el asegurado haya pagado o deba pagar al damnificado como consecuencia de la responsabilidad asegurada. Bueno, eso es lo obvio, ¿no? El seguro corresponde a lo que supuestamente debería pagar, pero hay que tener cuidado porque podemos contratar una póliza de responsabilidad civil de carga con montos muy bajitos y de pronto la demanda o el daño que se ha provocado es mucho más grande de lo que pensábamos. De modo que hay que tener esto en cuenta para que las sumas que se van a contratar en una póliza sean suficientes para poder afrontar cualquier evento de nuestra carga peligrosa. Hay regulaciones para el manejo de carga peligrosa porque toda operación de transporte de mercancías peligrosas deberá contar con pólizas de seguros que cubran riesgos personales, afectación a terceros y al medio ambiente. El Decreto Supremo que hemos mencionado, el 3031, en su artículo único, aprueba el Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y vía férrea. Ese reglamento, en el artículo 6, nos define que son mercancías peligrosas y nos dice que para ese transporte se utilizará la clasificación establecida en el Libro Naranja de Naciones Unidas. Ese Libro Naranja
es un mamotreto de miles de páginas, porque la mercancía peligrosa, la carga peligrosa, es infinita. No tienen idea de la cantidad de mercancía peligrosa que se mueve por el mundo. Es una publicación en la que se presenta el texto oficial de las recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas. Eso está desarrollado por un comité de expertos en transporte de las Naciones Unidas. En el artículo 17, este decreto supremo 3031 de 2016 nos habla de la póliza de seguro y dice que toda operación de transporte de mercancías peligrosas deberá contar con pólizas de seguros que cubran riesgos personales, afectación a terceros y al medio ambiente. ¿Quién contrata? Pues puede contratar el transportador autorizado, o sea, la empresa de transportes puede contratar ese seguro, el remitente, o sea, el exportador, el cargador, o el destinatario de la mercancía, el importador, el comprador, incluyendo responsabilidad civil por daños a terceros, seguro de accidentes personales y responsabilidad civil de transporte por carretera si corresponde. En cuanto a lo que dicen las Naciones Unidas al respecto, es que el objeto, o sea, el propósito de los reglamentos consiste en posibilitar el transporte de mercancías peligrosas, eliminando los riesgos o reduciéndolos al mínimo. Esa es la idea, ese es el propósito de las Naciones Unidas al haber elaborado el famoso Libro Naranja y establecer a nivel internacional estas normas. ¿Qué se busca? Seguridad y facilitación del transporte a nivel mundial, a nivel internacional. Bueno, aquí hay una lámina ya para cerrar el curso, estamos terminando. Hemos hablado todo lo concerniente al seguro de transportes y si no hay preguntas sobre lo dicho, lo único que queda por decir es que el seguro está en manos de empresas de seguros que son entidades especializadas en asumir riesgos de terceros. Son sociedades anónimas según la ley en Bolivia y en general en el mundo entero también es así. Estas entidades aseguradoras se especializan por modalidades o ramos, por tanto habrá empresas de seguros de personas, empresas de seguros generales y empresas de seguros de fianzas. El seguro de transportes, como todos los seguros de daños, están comprendidas en la modalidad de seguros generales. Las empresas de seguros están sujetas a fiscalización. ¿Por qué se fiscaliza? Para establecer sobre todo la solvencia del asegurador. La APS permanentemente y en los demás países los fiscalizadores lo que buscan es que los aseguradores siempre estén en buena situación financiera, en buena situación económica y que siempre cuenten con recursos para pagar los siniestros de los riesgos que asumen. Entonces, hay que garantizar que el asegurador sea solvente. ¿Por qué? Porque la intención es proteger al asegurado. La fiscalización tiene como propósito último y principal proteger al usuario del servicio de seguros. Para eso se exige que las empresas tengan patrimonios dinámicos, o sea, el margen de solvencia, un patrimonio que se corresponde con el volumen de primas que contrata la compañía o con el volumen de siniestros que afronta anualmente. El patrimonio tiene que ser creciente en relación a un primaje creciente
o a una siniestralidad creciente. Se impone un régimen de inversiones. Las compañías de seguros no pueden no pueden invertir los fondos que recaudan de primas en cualquier inversión. Son inversiones que están dirigidas, fiscalizadas y que están ligadas sobre todo a la seguridad y al rendimiento que puedan tener. También la fiscalización tiene que ver con los planes de seguro y el registro y aprobación de pólizas. Las pólizas de seguro que utilizamos en el mercado están aprobadas, autorizadas en su redacción por el fiscalizador en su rol de proteger al asegurado, evitando que haya cláusulas abusivas, cláusulas que vayan en contra de los intereses del asegurado, que generalmente no conoce los mecanismos complejos del seguro. También las entidades aseguradoras están sujetas a evaluaciones especializadas, como son la auditoría externa, que se hace anualmente, o la calificación de riesgo, que también se hace periódicamente, además de la revisión y valoración de las reservas técnicas que efectúa la Autoridad de Pensiones y Seguros en cualquier momento, cuando lo crea conveniente. Esa es una empresa de seguros y eso da confianza en el sistema. Modernamente no hay empresa, no hay actividad que funcione sin seguro. El seguro lo que garantiza es la reposición de capitales, la reposición de la capacidad productiva de las empresas. Y las empresas que funcionan sin seguro corren muy altos riesgos y en algún caso podrían estar expuestas a la quiebra. Entonces, el seguro es inmanente a la actividad económica y las empresas de seguros se fiscalizan y merecen, dentro de lo relativo, porque también en el mercado se producen cosas extraordinarias, no solamente en Bolivia. En Estados Unidos, las calificadoras de riesgo estuvieron comprometidas con toda la debacle financiera del 2008. Standard & Poor's ha certificado como AAA o AA los bonos que se negociaban a nivel mundial y que después eran papel mojado y no servían para nada. Y algunas aseguradoras también actúan de un modo irresponsable y no siempre la fiscalización logra que estén en buena operación. Pasa con el seguro, con el reaseguro. Bueno, el mundo de los negocios es así, pero con todas esas circunstancias que pueden afectar al proceso de los negocios, sigue siendo un negocio muy confiable porque en el conjunto, en el contexto, en donde hay posiblemente una calificadora o una aseguradora o un banco que quiebra y que plantea problemas al sistema, el sistema en el conjunto, el sistema en su contexto, es sólido y funciona bien. Los parámetros, la ley que determina la operatividad de estas instituciones es muy rigurosa y por eso implica confianza en el sistema. Y hablando de seguro, hay que tocar, aunque sea tangencialmente, el reaseguro. En el seguro de carga pueden haber valores en riesgo muy altos. Una compañía de seguros por sí misma no puede asumir montos elevados porque podría quebrar en caso de siniestro. Y el reaseguro se utiliza en todas las operaciones de seguro. En transportes, en incendio, en rotura de maquinaria,
en construcción, en cualquier tipo de riesgo. ¿Para qué sirve el reaseguro? El reaseguro sirve para aumentar la capacidad del seguro, lo que estamos diciendo ahorita, pero también para dispersar o atomizar el riesgo, distribuirlo en muchas empresas a nivel mundial, de manera que a la hora de pagar un siniestro, a cada entidad le toca una pequeña parte del monto pagable, asequible, no pone en dificultades, no desequilibra financieramente a nadie, porque son pequeñas partes que se juntan, están todas atomizadas y permiten aumentar esta capacidad de suscripción para cubrir riesgos de volúmenes grandes. Lo que dice el Código de Comercio, ustedes creo que lo conocen, lo pueden ver, pero es muy simple esto del reaseguro. Por el contrato de reaseguro, el asegurador asegura por su parte los riesgos asumidos. El reasegurador comparte la suerte del asegurador, o sea que en un negocio de reaseguro ambos corren la misma suerte. El reaseguro no es un contrato a favor de terceros, o sea, es independiente del contrato de seguro. Jurídicamente, la relación entre el asegurado y el asegurador es independiente de la relación entre el asegurador y el reasegurador. También el código establece previsiones respecto de la posible quiebra del asegurador. Si el asegurador quiebra, las obligaciones del reasegurador permanecen en favor de la masa de asegurados de esa quiebra. Y viceversa, si el reasegurador quiebra, la compañía de seguros tiene que asumir los montos, los riesgos, las responsabilidades que le toquen respecto de los asegurados. Y ahí puede generarse un problema bastante serio, pero hay mecanismos financieros, hay mecanismos legales que permiten sortear de la mejor manera posible una situación de quiebra de uno o de otro. ¿Cómo funciona el reaseguro? Quizás para entenderlo en forma muy fácil, podemos hacer de cuenta que un asegurado compra un seguro por $1 millón. Ese es el capital en riesgo. Este seguro se coloca en una aseguradora que emite una póliza por $1 millón, el 100%. Pero esta aseguradora se queda, retiene solamente el 5% del millón, se queda con 50.000 y cede a un reasegurador A de esos 950.000 restantes, porque él se queda con 50.000. De los 950.000 restantes, cede a un reasegurador A 350.000, el 35% del riesgo. Cede a un reasegurador de 300.000, el 30%. Y cede a un reasegurador C 300.000, otro 30%. Y ahí se ha cubierto el $1 millón. O sea, la aseguradora directa se ha quedado con 50.000, este se ha quedado con 350.000, este con 300.000 y este con 300.000. Estas cuatro cantidades suman el $1 millón que está en riesgo. Lo interesante es que, además de haber hecho esa distribución del riesgo, el reasegurador B también puede reasegurarse y se queda con 100.000 y retrocede 200.000. ¿A quién? A una compañía D
y a una compañía E, 100.000 para cada uno. Y vean ustedes cómo las proporciones que asume cada uno se van haciendo más pequeñas. El reasegurador C, por ejemplo, se queda con 100.000 y retrocede 200.000 a una compañía F. ¿Qué ha sucedido? Que este se ha quedado con el 5% del riesgo, este con el 35%, pero no ha retrocedido nada. Este se queda con el 10% porque ha cedido 200.000, o sea que este tiene el 10%, este también se queda con un 10% y este retiene el 20%. Entonces, si sumamos los porcentajes que retiene cada uno, llegamos al 100% del capital asegurado. Eso es dispersar o atomizar el riesgo, de manera que en caso de siniestro, la parte que le toca aportar a cada uno es mínima y realmente no afecta. Es fácil de recaudar. Terminemos esto haciéndoles recuerdo, porque esto ya les corresponde a ustedes como interesados y profesionales del comercio internacional, qué normativa y disposiciones y bibliografía se relaciona con el seguro de transporte. A nivel nacional tenemos el Código de Comercio, la Ley de Seguros, el Código Civil, la Ley General de Transporte, la Ley de Aeronáutica Civil, la de Aduanas, normas operativas para el ingreso y salida de contenedores, resoluciones del Acuerdo de Cartagena, el Acuerdo de Transporte Terrestre, resoluciones del Ministerio de Transportes, la Ley de Conciliación y Arbitraje, que ya hemos hablado, las cláusulas del Instituto de Londres que se utilizan en Bolivia, adosadas a las pólizas, acuerdos internacionales ratificados por Bolivia y acuerdos internacionales sin ratificar, pero que se aplican. De todas maneras se aplican por afinidad con la materia. Eso a nivel local. Y a nivel internacional podemos mencionar la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, los Incoterms, que están relacionados con el seguro, la Convención de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo, el Convenio sobre el transporte multimodal, hay papeles, como se llaman, o documentos que nos hablan del transporte multimodal, la Ley de Seguro Marítimo de Londres, de Inglaterra, del año 2015, que también actualizada, reglas de York Amberes sobre avería gruesa, y si ustedes quieren ver, hay un texto, un libro, Las fuentes del contrato de seguro marítimo, de Javier Soto Adeledo, publicado en Barcelona el año 2015. Bien, hay muchos otros instrumentos que no mencionamos, pero que al momento de resolver una controversia, por ejemplo, en algunos arbitrajes, los árbitros acudimos a esta literatura y a mucha otra que existe, a la jurisprudencia a nivel internacional, para poder dirimir o resolver algún conflicto que nos llega y en la cual nos toca cumplir el rol de evaluación y árbitros. Bien, esto es todo lo que tenemos en esta materia de seguro de carga. Espero que les haya sido útil. Voy a esperar los trabajos y las tareas. Deseo que se cumplan con éxito. Seguramente va a ser así. Lo mismo que el examen. Me despido de ustedes. Ha sido un gusto trabajar estos temas y seguro que habrá oportunidad de volver a estar en contacto. Tienen mi correo electrónico en las láminas que sirven de material. Estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran. Buenas noches a todos
y suerte en todo. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches. Que les Muchas vaya. gracias. Buenas noches. Licenciado, disculpe una consultita antes, más referente al examen. ¿Cuánto tiempo nos está poniendo para dar el examen? Es un examen fácil, pero esa es una buena pregunta. Creo, porque esto lo hemos estado manejando en acuerdo con IDEA, que lo que suelen dar para resolver este examen es 1 hora, que es más. Ya, licenciado. Muchas gracias. Es que a veces va a haber problemas de conexión en internet y ahí sabemos demorar algunos estudiantes. Entiendo eso, pero me parece, a ver, esto lo voy a ver y gracias por la pregunta, porque aquí hay 2 problemas. Uno es el tiempo en el que uno puede acceder y terminar el examen, que eso puede ser 5 horas o 6 horas, no importaría en qué momento uno accede al examen. Ese es un periodo de acceso y determinación de acceso. Y el otro periodo es cuando uno accede, cuando uno abre el examen, tiene un plazo, un periodo también, en minutos para responderlo. Entonces, el periodo para responder el examen lo voy a determinar ahora. Vamos a ajustar estos temas con Héctor en IDEA. Va a ser 1 hora para responder el examen y cuánto tiempo estará abierto el examen, eso ya espero que ellos me lo digan porque tienen más, digamos, más trayectoria en esto, ¿no? Yo no sé cómo lo están manejando, pero supongo que es un periodo de 5 o 6 horas en donde uno puede abrir el examen el rato que pueda. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, licenciado. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches.